Bien, hermanos, ha sido un tiempo muy especial el que hemos pasado juntos todos estos días. Aquellos de ustedes que hoy veo por primera vez, reciban un saludo de parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Los hermanos allí han estado orando por estas reuniones y ha sido ciertamente con una nota de regocijo que regresaré a dar reportes de las cosas que el Señor nos ha permitido hacer juntos. Yo quisiera rogarles ahora que busquemos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, epístola a los Hebreos capítulo 10. Leamos los versículos 23 al 25 y luego tengamos un momento de oración. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar una vez más y a pedir la bendición al Señor. Padre Santo, nosotros sabemos que abrir tu palabra automáticamente no nos bendice, sino que tenemos que, por el ministerio de tu Espíritu, recibirla en nuestros corazones. Te oramos, Señor, que quites todo impedimento que nos permita vernos en el espejo de tu palabra, todo aquello que pueda impedirnos ser hacedores de tu verdad. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirnos adorarte, pero Señor, corónanos ahora con la bendita verdad de tu palabra. Envía maná celestial que nuestras almas necesitan, y glorifícate por nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí en esta sección que hemos leído juntos nos encontramos con una sección de la epístola a los Hebreos en la que el autor empieza a derivar aplicaciones prácticas de las verdades que él ha estado enseñando en esta epístola. Él ha demostrado que Jesucristo es superior a todo, el excelente, el supremo, y eso tiene implicaciones. Él está demostrando a judíos que estaban tentados a dar marcha atrás en su profesión de fe. Él ha demostrado que Jesucristo es aquel a quien tenemos que estar aferrados, por quien debemos beber, la esperanza en la que tenemos nosotros que descansar. Y habiendo demostrado que Cristo es el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, ahora trae respuestas prácticas de esa verdad. En el versículo 19, él dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si esto es así, si Cristo murió y entró en el lugar santísimo celestial y nos ha permitido entrada a la presencia misma de Dios, aprovechemos esa oportunidad. Si es cierto que ahora podemos entrar a la presencia de Dios, ¿por qué no vamos? Los judíos no podían entrar al lugar santísimo. No todos podían entrar al lugar santo. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no sin sangre, llenando todos los requisitos, si no, su vida corría peligro. Era por esto que era costumbre que ellos amarraran una cuerda a los sacerdotes cuando entraban allí, porque si les pasaba algo, a nadie se le podía ocurrir entrar a sacarlo, tenían que jalarlo. De manera que el tener acceso a la presencia de Dios hoy es un alto privilegio. Y el autor por eso dice: así que, teniendo ese acceso, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no aprovechamos el privilegio de estar en la presencia de Dios como debiéramos? Él también ha hablado de la esperanza tan grande que nosotros tenemos en Jesucristo. La esperanza segura, ciertísima, de que hay un cielo para nosotros. Y dice en el versículo 23, por tanto, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenernos confesando esa esperanza, profesando esa esperanza, sin fluctuar, es algo que debemos dejar ver a los demás.
de tal manera que los demás vean lo que creemos y la forma en que vivimos por lo que creemos, que nos pregunten la razón de la esperanza de fe que hay en nosotros. Que la gente sea motivada, como dice Pedro, a cuestionarnos, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tú crees lo que tú crees? Y entonces aquí venimos a estas expresiones de los versículos 24 y 25, de un andar consistente con lo que nosotros creemos que debe ser la vida en comunidad de esos que tienen esa esperanza y esa convicción. Cierto pastor preocupado escribió una carta a un fabricante de aspirinas. Y él escribía de manera muy respetuosa: señor fabricante, usted ha hecho un producto que ha servido para tantas personas, alivia y resuelve dolores, y vemos que es una medicina que funciona con las personas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y en especial los sábados. Es una medicina que funciona durante la semana. Las personas pueden tener dolor de cabeza, pueden tener alguna aflicción, y sin embargo esta medicina les hace ir al trabajo. Pero los sábados también, de manera especial, que es el día que ellos toman para sí, el dolor de cabeza ni aquella molestia aquí y allá no les impide ir a jugar golf o ir a la playa a hacer tal o cual determinada actividad. Pero tengo que decirle que su medicina no funciona los domingos. Las personas aparentemente no tienen remedio a cuando vienen estos dolores. Es fácil que dejen de venir a la iglesia. ¿Podría usted añadir un ingrediente que funcione los domingos? Aquello que no es una excusa, días de trabajo o día de entretenimiento, se convierte en una excusa para reunirnos en el día del Señor. Y aquí vemos en Hebreos al autor tratando un problema que es viejo. No es de ahora que las personas dejen de congregarse o adquieran eso como una costumbre, que es lo que está enseñando este pasaje. Y yo creo que nuestra perspectiva de lo que es la iglesia y de lo que ocurre en la iglesia es algo que debe afectar lo que una persona hace con ella. Y a juzgar por la manera tan fácil en que una persona deja de venir a los cultos, o la forma casual en que una persona participa de los cultos, eso nos revela algo de la convicción que esa persona tiene acerca de la iglesia y lo que Dios hace cuando esa iglesia se reúne. Algunos piensan que ausentarse no es nada grave. Ellos no creen que sea algún delito. Quizás ellos no vieran la necesidad siquiera de que el Espíritu Santo inspirara versículos como estos para escribirlo a una iglesia local. ¿Por qué hacer tanto énfasis? Pero este texto nos dice que es algo de gran importancia y que para Dios tiene grande importancia. Evidentemente. El hombre moderno, dice alguien, adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. El hombre moderno adora su trabajo. Con eso no come cuentos. Él sabe que los trabajos no están a la orden del día en la Florida. Y él adora su trabajo. Lo toma muy en serio. Trata de cumplir. Puede perder su trabajo. Él adora su trabajo. Pero él trabaja en su juego. El entretenimiento y el juego se ha convertido en algo muy serio. Y él por eso trabaja en su juego. Y dedica tiempo, consideración y estudio. Hay que ver cómo nuestras sociedades tratan a los grandes deportistas. Son reyes y los tratamos como reyes. Son personas como tú y como yo. Duermen en una cama, comen comida, es lo mismo, hacen lo mismo. Pero nosotros los hemos entronizado porque
saben tomar un pedazo de madera y golpear un pedazo de cuero. O porque sencillamente han tenido la habilidad de poder saltar mucho y hacer un buen donqueo con su pelota de baloncesto. Y las personas están dispuestas a pagar montones de dólares para que ellos lo hagan. Y en lugar de nosotros hacer el ejercicio, tenemos otros que lo hacen por nosotros. Y pagamos por eso. Sí, el hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. Y aquello que es sumamente serio, aquello que es lo que tiene que ver con Dios, viene a ser aquello que tratamos lo más ligeramente posible. Es entonces aquello en lo que nos descuidamos, es aquello que lo tomamos suave, es aquello que no nos esforzamos, sino lo que salga. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Bueno, Dios aquí envía esta nota a esta iglesia y dice: hermanos, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque estamos en una carrera. La epístola a los Hebreos lo va a decir en el capítulo 12. Y estamos en una carrera que todos tenemos que correr con esfuerzo para llegar a la meta. Ahora, toda carrera cansa. Toda carrera agota. Pero cuando uno está corriendo en grupo, eso estimula. Eso estimula grandemente. Ahora, si uno empieza a ver a gente desmayándose alrededor de uno se preocuparía. Y podría hasta decir: yo voy a dejar de correr. No vaya a ser que yo me desmaye también. Pues cuando el ambiente es tomado ligeramente en las iglesias, es como transmitir y contagiar un espíritu de enfriamiento, de desinterés, de dejadez en las cosas tan serias que es la casa de Dios, la iglesia del Señor. Había cierto corredor que estaba participando en una carrera de relevo. Y el primer corredor salió, hizo una carrera a toda velocidad, con todo esfuerzo. El segundo salió, el tercero salió, el cuarto salió, pero a la mitad se detuvo y se sentó a mitad del campo. Los demás se quedaron asombrados. ¿Le pasaría algo? ¿Qué ocurriría con él? Cuando se acercaron y le preguntaron: ¿y qué fue lo que te pasó? No sé. Sentí como que ya se me fue el impulso. Debía dejar de correr. Obviamente fue una deshonra para los otros que habían corrido con todo esfuerzo. Obviamente él no honró lo que hicieron los primeros 3 corredores. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que correr la carrera de la fe. Y la exhortación que nos da es que otros han corrido antes que nosotros. Y que por lo tanto nosotros tenemos que correr bien. ¿Somos nosotros entes de inspiración para que nuestros hermanos corran bien y mejor? ¿O somos nosotros entes de desánimo? Piedras de tropiezo. Estamos, en lugar de motivándolos a seguir, agarrándolos para que no avancen tan rápido. ¿Qué somos? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí en este pasaje nosotros tenemos una exhortación y una manera de llevar a cabo esa exhortación. La exhortación es la que tenemos en el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La forma de llevar esto a cabo está en el versículo 25. ¿Cómo? 2 cosas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y 2, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación: considerémonos unos a otros para estimularnos. La manera de llevarlo a cabo: no dejando de congregarnos y estimulándonos, exhortándonos unos a otros. Bien, veamos la exhortación en primer lugar. Dice el versículo 24: considerémonos unos a otros. Considerar es tomar en cuenta, fijarnos en alguien,
poner la vista en alguien. Y no debe ser algo de manera casual. Es una observación cuidadosa. Es como cuando alguien cruza una calle con cuidado y precaución. Observa que no venga nadie para poder cruzar. Aquí se nos pide que tengamos una mirada observadora. Que nosotros podamos no ver a gente pasar indistintamente por delante de nosotros, sino poder tener ojos que se fijan en los demás y dónde puede haber una necesidad que yo puedo suplir. Mirar con un ojo de atención, un ojo atento. Es una palabra que se usa en diferentes contextos. Se usa esa palabra que aparece aquí en nuestro texto, en Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice allí en Lucas 6, 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, dice, nosotros nos fijamos tanto en los defectos de los demás que lo observamos con cuidado cuando deberíamos observar nuestros propios defectos con mayor cuidado. Eso es mirar con atención. Alguien que mira el defecto que tiene aquel allá. Tenemos agudeza para fijarnos en los defectos de otros. Fijarnos entonces en los hermanos debe ser algo hecho con atención. En el capítulo 3 de Hebreos, versículo 1, se nos habla de esa palabra para fijarnos en Cristo. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3.1. Considerad a Cristo Jesús. Y parecería que eso es algo que a nosotros los cristianos no se nos debe mandar a hacer. Que se nos tenga que decir que consideremos a Cristo. Pero lo hace la palabra de Dios. Lo hace. Nosotros necesitamos ser exhortados a observar cuidadosamente a Jesús, meditar y reflexionar en Él, en lo que Él ha hecho, en su ejemplo. E igualmente aquí se usa esta palabra para decirnos que debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Eres indiferente a los hermanos cuando vienes aquí a la iglesia? Lo que este texto nos está enseñando es que a la iglesia se viene con propósito. A la iglesia se viene con propósito. Oh sí, pastor, yo vengo a adorar. Sí, ese es un propósito, el más importante. Pero aquí este texto está diciendo que hay otro propósito que tenemos que tomar en cuenta. Debemos venir también con una consideración de los hermanos en mente. Dice que el propósito es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un propósito vital que nosotros vengamos a la iglesia con el fin de estimularnos los unos a los otros. ¿Y estimularnos a qué? ¿Al desaliento? ¿Estimularnos a qué? A aborrecernos. No, estimularnos al amor y a las buenas obras. Debe haber un impacto en venir aquí a la iglesia, donde al yo venir aquí a la iglesia, los hermanos me estimularán más a amar a los demás. Donde yo venir aquí a la iglesia me estimulará a yo salir allá afuera a hacer las buenas obras que el pueblo de Dios está supuesto a hacer. Algo tiene que ocurrir que nos hará diferentes a las vidas egocéntricas y egoístas que el mundo está viviendo, donde cada quien piensa solamente en lo suyo. Dice, no, debemos venir también a empujarnos. Este es el lugar de nosotros recargar nuestras energías. Este es el lugar de nosotros animarnos para poder salir allá afuera y como caballos que están aguantados salir a hacer la obra del Señor. Porque ¿quiénes tienen que hacer la obra del Señor? Los pastores y los diáconos. No. La iglesia, que somos todos nosotros. La iglesia. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntaron a Caín. Y Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, Dios esperaba que Caín cuidara de su hermano y en lugar de eso lo mató. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? En un sentido somos nosotros guardas los unos de los otros. Considerémonos los unos a los otros. Debemos cuidar del estado espiritual de nuestros hermanos.
Debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, sus circunstancias, sus pruebas, sus tentaciones. Un contacto casual no va a permitir cumplir el propósito del que aquí se nos está hablando. Hay una involucración del alma con atención. Yo vengo con un propósito. Yo tengo que venir a ser de estímulo y de ánimo, de aliento a mis hermanos a hacer la obra del Señor. En otras palabras, debe ser de bendición. Y la pregunta es, ¿para quién tú vas a ser hoy un hermano de bendición? No es meramente nosotros hacer chistes y hacer reír a las personas. Es qué pensamiento sobrio y serio se llevará un hermano o una hermana en tu corazón por palabras edificantes que tú dijiste, por un acto misericordioso que realizaste. ¿Qué se llevarán los hermanos por tu causa en sus corazones? Primera a los Corintios capítulo 12 nos habla de la realidad de cómo nosotros los creyentes estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y somos miembros los unos de los otros. Y eso nos da una responsabilidad. Dice en 1 Corintios 12, versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios os ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Uno se duele, todos se duelen con él. Uno se goza, todos se gozan con él. ¿Ven el punto? Hay una identificación los unos de los otros, desligarnos de la vida de la iglesia. Estar solamente presentes durante el tiempo que dura el servicio, el domingo en la mañana, no cumple este requisito. Somos miembros los unos de los otros cuando estamos en este edificio y cuando no estamos en este edificio. El cuerpo sigue funcionando. La iglesia sigue siendo iglesia, que son los miembros de la iglesia, que son los hermanos. No es meramente lo que yo paso aquí. Y como hablábamos durante el tiempo de la conferencia, lo que ocurra con mi vida personal va a impactar la iglesia. Si yo soy alguien que descuido mi vida cristiana la semana entera, ¿creen ustedes que Dios se manifestará su poder por medio de la predicación? ¿Querrían ustedes que su pastor descuide su vida espiritual y venga cada domingo aquí a decir lo primero que se le ocurre en la cabeza? ¿O no dice el apóstol Pablo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Ten cuidado de ti mismo. Y haciendo esto, no solo te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeren. Porque la vida del pastor es el ministerio del pastor. Bueno, tu vida también impacta la vida de la iglesia. Todos se gozan, todos se duelen, hay una identificación. La vida individual en la iglesia no es la forma de pensar de Dios. No debemos ser islas aparte. No debemos estar interesados únicamente en nuestros asuntos y nuestro bienestar, sino también por otros. No debemos permitir que nuestros problemas nos impidan pensar en otros. Nosotros los latinos somos muy especiales. Nosotros hacemos competencia de problemas. Viene la hermana y dice: oye, ¿sabes lo que me ha pasado a mí esta semana? Me pasó esto y esto. Ah, pues no quieras tú saber. A mí me ha pasado y esto y esto y esto. Una competencia, a ver cuál es que gana. Nos dejamos afectar tanto por nuestros problemas. Nos centramos en nuestros problemas que no tenemos capacidad para tener ojos para ver los del otro, identificarme con el otro. Pero qué bendición es cuando hay esos hermanos en la iglesia que uno sabe que tienen problemas, pero en lugar de estar fijándose en ellos, se están fijando en otros. Se están fijando en otros. Qué interesante es ver a Jesús camino a la cruz y en la cruz, fijándose en otras personas. Miren, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. O estando en la cruz ya muriendo,
Madre, haga tu hijo, hijo, haga tu madre. Preocupado por otros. En un momento así. Eso significa que nosotros podemos imitar algo así. Y no estar tan absorbidos en nuestros asuntos y nuestros problemas que no podemos pensar en otros. No, Dios no quiere que sea así. Mateo capítulo 7, versículo 12, tiene un principio que tenemos que memorizar y tratar de practicar continuamente. Dice Mateo 7, 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es de la ley y los profetas. Siempre hay personas que lo ven de la otra manera. Ellos dicen, si yo no hago a los demás lo que a mí no me gusta, estamos bien. Pero eso no es lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo que le hagamos a los demás lo que a nosotros nos gusta que nos hagan. Es un mandamiento activo. Tiene que haber una participación activa. ¿Te gusta que te traten bien? Debes tratar bien. ¿Te gusta que te den el paso en algo? Da tú el paso también. ¿Te gusta que te recuerden el día de tu cumpleaños? Y tú estás recordando a otros. Si tú te estás fijando solo en lo que la gente no te hace a ti, o porque no te toman en cuenta a ti, la pregunta es si tú estás tomando en cuenta a los demás. Eso es lo que está mandando el Señor aquí. Y uno diría a veces, por la forma en que mucha gente vive, que hay personas que les gusten que los menosprecien, que hay personas que les gusta que chismen de ellos, que hay personas que les gusten que los abandonen cuando están enfermos, que hay personas que les gusta que los pisoteen, porque eso es lo que ellos hacen con los demás. Cristo quiere que hagamos a otros lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros. ¿Por qué fijarnos en los hermanos? ¿Por qué? ¿Para qué? Con el propósito claro, explícito de estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. El propósito es considerar a los demás. Fijarnos en cómo yo puedo ayudar a que ese hermano termine de correr bien. Termine de correr bien. Recuerdo corriendo una carrera, llegando casi al final, las energías me faltaban. El estilo ya había cambiado, completamente agotado. No podía levantar mucho las piernas, pero un corredor de experiencia se devolvió de la meta para estimular a los corredores que estaban a punto de llegar. Y hubo alguien que se puso a mi lado y fue corriendo conmigo. Vamos, levanta las rodillas, levanta las piernas, que tú puedes. Y fue por el estímulo de esta persona que terminé con mucho ánimo hasta el final. ¿Qué somos nosotros en medio de la carrera de la fe? ¿Aquellos de los que nos burlamos de los que están corriendo o los que damos inspiración? Porque uno oye de todo. A mí me han dicho de todo corriendo. Me han dicho, viejito, no lo cojas tan en serio que te vas a morir. Eso no es estimulante, ¿verdad que no? Pero otros sí dan palabras de aliento que ayudan a uno a seguir hasta el final. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Quitando el estímulo de los que están corriendo en la carrera o animándoles a que sigan hacia adelante hasta llegar a la meta? ¿En qué sentido sirves tú? No seamos máquinas de reprensión y desánimo. Debemos ser máquinas de alentar a los hermanos. Mi contacto con otros es de estímulo para los demás. Es de estímulo para que los demás amen más. Porque sin amor lo que hacemos es nada, dice el apóstol Pablo. Viene a ser nada. Yo puedo dar todos mis bienes y dar a los pobres. Y si es sin amor, dice, de nada sirve. Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado y sin amor de nada sirve.
El amor es central, es vital en la vida cristiana. Y nuestro encuentro aquí los unos con los otros debe ayudarnos a salir de aquí con el impulso para amar. Amar muchas veces a gente que uno lo que quisiera más es hacer lo contrario. Pero somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿quién se irá de la iglesia? ¿Quién se irá de la iglesia hoy? ¿Quién se irá hoy de la iglesia más estimulado por el contacto que tuvo contigo? ¿Quién? Que no sea el caso contrario. Que no seas una piedra de tropiezo y de desánimo. Nuestra comunión debe fortalecer el celo en otros, inflamar afectos, motivar a la piedad. Pero si tú cuando estás en la iglesia buscas a lo que, estando mal, buscas a los que también están mal, van a terminar todos en el piso. Si estás frío, buscas hermanos que hacen arder tu corazón. Si has estado insensible a la palabra de Dios, busca personas que realmente te animen a estar cerca de Dios. O tú buscas personas que te ayudan a amar más el mundo. Entonces hay un deber que tenemos por delante. La exhortación es considerémonos los unos a los otros. Pero ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lograr esto nosotros? Y el autor nos dice por medio de dos cosas. No dejando de congregarnos y exhortándonos los unos a los otros. No dejar de congregarnos y exhortándonos los unos a los otros. Versículo 25 de nuestro pasaje. Hebreos 10, 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. No debemos ausentarnos de las reuniones de la iglesia. La palabra ausentarse, la palabra dejar de congregarnos, es la que se usa cuando se habla de desamparo, dejar a alguien desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O cuando Pablo dice, todos me han dejado, excepto aquel hermano, Demas me ha desamparado. O cuando el Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 6, no te dejaré ni te desampararé. Ese es el término que aquí dice. Es como si nosotros estuviéramos abandonando algo. No abandones la iglesia. No dejemos de congregarnos. Y este pasaje destruye la noción de que se puede ser cristiano sin comprometerse con una iglesia en particular. Obviamente este mandamiento no tendría sentido si alguien dice, no, yo soy un cristiano de la iglesia universal. Yo pertenezco a la iglesia del mundo. Este pasaje no tendría sentido si eso fuera el punto. Pero no, Dios espera que un cristiano se identifique con una iglesia local. Pablo a los santos que están reunidos en Éfeso, a los hermanos en Corinto, estaban en un lugar, estaban en una localidad, era un grupo de hermanos específico. Aquí los hermanos que están en Cape Coral, es un grupo específico. No dejando de congregarnos aquí en Cape Coral. Si no, el pasaje no tendría sentido. Y la contribución que hace a la iglesia el creyente que viene puntual, alegre y fervorosamente es invaluable. Qué gran contribución hace a la iglesia. Viene a encontrarse con Dios y con los hijos de Dios. Pero qué contraste con los que llegan tarde, que ocupan un asiento y no parecen esperar que ocurra nada en la iglesia. Que uno hasta se pregunta, ¿oraron ellos para que ocurriera algo aquí en la iglesia? Porque ellos no esperan que ocurra nada. Sin embargo, hermanos, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en nuestro encuentro los unos con los otros? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? Puede ocurrir que venga un pecador y por primera vez tenga un encuentro con Jesucristo. Y a nosotros eso debe llenarnos de esperanza y anticipación. Algo puede pasar en este lugar, que uno de nuestros hijos se salve. Algo puede pasar en que alguien que tenga una convicción desordenada en la mente,
una creencia que es desvirtuada conforme al modelo de la palabra de Dios, por fin abra los ojos y pueda decir, ya lo entiendo. Eso puede pasar un día aquí. Y tú irte gozoso a tu casa. Lo entendí. Como me explicaba un pastor amigo, que cuando entendió una doctrina de las Escrituras, estaba estudiando solo la palabra de madrugada y fue su gozo tan grande que llamó a la familia y lo despertó. ¿Qué fue? Encontré esto. Bueno, eso puede ocurrir en un servicio de adoración. Entonces, grandes cosas pueden pasar aquí. ¿Venimos con anticipación? ¿O no esperamos que ocurra nada? Dice un autor, señales de debilitamiento de los lazos de la comunión cristiana como consecuencia de una deficiencia en el amor que debería unirnos, resultando en una disminución de aquellas obras compasivas por las cuales el amor cristiano es expresado. Eso es lo que está en evidencia aquí. La despreocupación por el bienestar del cuerpo del cual ellos son miembros es sintomático de la preocupación personal y del egocentrismo. El egoísmo y la división van mano a mano, porque el amor personal engendra el espíritu del aislacionismo. Una persona que busca su propio deseo y se aparta, anda solo, él siempre anda solo, se aparta de la vida de la iglesia, no está pendiente de qué es lo que está ocurriendo en la iglesia, siempre está perdido. ¿Qué es lo que? Pero que había un pastor invitado, a lo mejor se enteraste hoy. Dice el autor, aquel que no ama fervientemente a sus compañeros cristianos de corazón no siente la necesidad imperiosa de asociarse con ellos. De hecho, la autenticidad de la profesión cristiana de un hombre en este estado debe ser seriamente cuestionada, porque los que son uno en Cristo no pueden sino amarse los unos a los otros. Ese individualismo, aislacionismo es una evidencia de que realmente Cristo no está obrando vida corporal. No lo ha introducido en la iglesia de Cristo. Y se evidencia en el hábito de ausentarse de los cultos de la iglesia por una despreocupación de los demás creyentes y una despreocupación por Cristo a sí mismo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos? ¿Qué les dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no dijo, pero no es a ti que te estoy persiguiendo, es a aquellos. Es que perseguirlos a los cristianos era perseguir a Cristo. Dejar de venir a la iglesia es dejar de tener interés en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo lo ve así. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué no vienes a verme en la iglesia? ¿Por qué? Y noten cómo esta sección, en los versículos 24 y 25 de nuestro texto, están íntimamente ligados al tema de la apostasía que comienza a ser tratado en el versículo 26. Inmediatamente dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está diciendo el autor? El peligro de una persona que se entrega a esta negligencia en la asistencia a los cultos es que pueda mostrar que nunca ha sido un verdadero cristiano y apostate de la fe. Lo que está en juego es muy serio. En Hechos, la perseverancia, en el libro de los Hechos, la perseverancia de los cristianos está ligada a la comunión armónica en el cuerpo. Encontramos en el libro de los Hechos que desde que el Señor asciende, ¿qué hacen ellos? Dicen Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, etcétera. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban juntos. Y luego en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa perseverancia de ellos ligada al hecho de que estaban juntos.
Pensar que la ausencia de los cultos es algo que no afecta a nuestras almas es un error. Ausentarnos tiene consecuencias. Los hermanos llegaron a reunirse en condiciones difíciles de persecución. Y la razón por la que los hermanos cristianos dejan de congregarse no es por el peligro de ser echados a los leones. ¿Por qué dejaste de venir a la iglesia? No son a veces excusas que uno puede decir que sean válidas, ¿verdad que no? En la mayoría de los casos son razones indignas, son razones vergonzosas. Cuando en otras partes del mundo hay de nuestros hermanos que se congregan en ambientes peligrosos. Esta experiencia viví yo en China. Había una iglesia que se congregaba en un lugar por las mañanas, en otro lugar por las tardes. Y allí estaba yo con aquel pequeño grupo de cristianos en medio de un apartamento. Ellos no pueden llegar todos juntos y cuando se termina el servicio se van en grupo para no llamar la atención sobre ellos. Ahí estaba yo enseñando a aquellos hermanos y predicando la palabra. De repente tocaron la puerta y todos se espantaron. El misionero que estaba allí se paró y se fue a otro lugar. Cuando abrieron la puerta, era un hermano. Y uno podía sentir el ambiente de alivio. Respiraron. Así se reúnen allá. Así se reúnen ellos allá. Y se reúnen mañana y tarde. En un ambiente de riesgo y de peligro. A mí me podía costar la deportación. Pero a ellos le implicaba cárcel. Y más teniendo un extranjero enseñándole la palabra de Dios. ¿Y nosotros por qué razón dejamos de congregarnos? ¿Qué nos dirían esos hermanos chinos a nosotros si ellos ven que menospreciamos las oportunidades que tenemos de reunirnos? No, yo solamente voy el domingo por la mañana, porque eso es suficiente. ¿Qué nos dirían esos hermanos chinos si ven que para nosotros ausentarnos, si yo soy del domingo a la mañana, ya eso con una vez basta y sobra? Y ellos aprovechando la mínima oportunidad que tienen de poder reunirse en medio de situaciones peligrosas y riesgosas. Hermanos, el amor promueve la comunión y al mismo tiempo la comunión promueve el amor. Es una maquinaria que va funcionando. Por amor nos reunimos y nos reunimos para seguir amando. Es una maquinaria que mantiene la iglesia en funcionamiento. Y nos necesitamos por eso los unos a los otros. Y tengo este pensamiento para vuestra consideración. Si Dios impone peso y seriedad sobre el asunto de la asistencia a los cultos, en base a nuestra relación con los demás hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿cuánta mayor importancia no tendrá el asistir a los cultos por nuestra relación con Dios mismo? Si para Dios es importante que estemos aquí por los hermanos, es más importante estar aquí por Dios mismo. Y si es señal de decadencia espiritual descuidar los cultos por razón de los hermanos, no será una mayor señal de decadencia espiritual si lo evaluamos a la luz del hecho de encontrarnos con Dios mismo en adoración. Es un pecado faltar injustificadamente a la iglesia cuando sabemos que hubo una cita hecha entre Dios y nosotros de encontrarnos aquí. Hermanos, ¿cuál es la corona de nuestras reuniones? Dios es la corona de nuestras reuniones. Dios es la razón de ser de nuestras reuniones máxima. Dice Cristo en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Lo que nosotros hacemos realmente no tiene nada de especial. Cantamos, leemos, oímos la palabra. En sí mismo lo que hacemos no tiene nada de especial. Lo que es especial es que Cristo está aquí. Eso es lo que hace que nuestros cánticos sean especiales. Si van dirigidos a Él, gloria a Cristo. Porque solo en Él descansa mi alma. Ahí cobra sentido. Cobra sentido leer la palabra. Si es que yo sé que es Dios que me está hablando. Ahí cobra sentido.
Y esto no es cierto solamente sobre las reuniones de adoración, también podemos incluir los cultos de oración. Cuando buscamos el rostro de Dios en oración, ¿cómo llamó Cristo al templo? ¿Ustedes recuerdan? Dice, casa de oración. Casa de oración. Dios considera su iglesia casa de oración. ¿Dónde está ese celo? Porque Cristo decía en ese contexto de Juan capítulo 2, el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está ese celo hoy? ¿Dónde está ese celo? Dice un autor, John Murray, hay personas que le están concediendo un gran favor a la iglesia de Dios cuando la honran con su presencia. Dice, vienen a la iglesia y ellos piensan que le estoy haciendo un favor a la iglesia. Dice, la implicación parece ser que le conceden un gran favor al Todopoderoso. ¿Cuán censurable es su autoestima? ¿Cuán lejos está este pensamiento de la humildad y la contrición que refleja la inestimable misericordia que Dios nos concede en las instituciones de la iglesia? Es una misericordia que Dios nos concede a nosotros poder estar en su presencia. Y también hay personas que tienen tal estima por los números que se dignan condescender con los ejercicios de adoración solamente cuando se congregan multitudes. Si va gente, yo estoy, si no, no. Y eso les gusta nada más iglesias grandes. Es fácil descubrir la medida de tales cálculos. Ellos tienen mucho mayor estima por la presencia de la gente que por la presencia del Señor. Si hacemos de los números el asunto, entonces perdemos por completo el significado de este texto. Porque dice, si solo 2 vinieran a la adoración del Señor, sería un insulto grave a la adoración del Señor suspender el servicio por la pequeñez de la asistencia. Porque Dios está ahí. Donde hay 2 reunidos en el nombre del Señor, ahí siempre hay 3. Y el tercero no es nada más y nada menos que el Señor de gloria. Entonces, donde está el Señor, ahí hay una reunión importante. Hay una reunión importante. Nosotros decimos amar a Cristo. Y si nos ausentamos injustificadamente, algo raro está ocurriendo en el corazón. Hay personas que hacen una celebración, una fiesta de cumpleaños o algo, y hacen sus invitaciones, y cuando alguien no va, y uno dice, ¿por qué no viniste? O sea, la gente se ofende. No, ¿por qué no viniste? No, porque pero debiste haber venido. Y Dios no se ofenderá cuando nosotros faltamos sin ninguna justificación. Las personas deben saber dónde nosotros estamos los domingos. Ellos saben dónde encontrarnos. Yo me encuentro con amigos por las calles. Yo siempre les digo, tú sabes dónde encontrarme. Tú sabes dónde encontrarme. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Hicimos referencia a este pasaje en el día de ayer. Quiero que lo veamos una vez más. Después de Cristo resucitar, Él se aparece a sus discípulos. Y dice en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vino regocijo a estos hermanos. Ellos tuvieron el privilegio de tener un encuentro con Jesucristo. Luego, vemos en la historia más adelante en el versículo 24 que había alguien que había estado ausente. Tomás. Y dice el comentarista Juan Carlos Rael que es difícil uno evitar la sospecha de que Tomás no estuvo allí pudiendo haber estado. Dice, uno lee la historia y da la impresión de que él debió haber estado allí, pero no estuvo. Y sea por una causa justificada o no, se perdió la bendición. Se perdió la bendición. Pero los hermanos que sí estuvieron, hicieron algo que nosotros también tenemos que hacer. Tratar de compartir con los que no están las bendiciones que Dios nos da. Y por eso dice en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y ellos les compartieron lo que vieron. Él les dijo,
si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. O sea que Tomás duró 8 días más de incredulidad por no haber estado donde Cristo estaba. Por no haber estado donde Cristo estaba. 8 días más de incredulidad. Dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿no es interesante esto? Inmediatamente trata con Tomás. Inmediatamente observamos que el Señor notó la ausencia de Tomás en la otra reunión. Dijo, Tomás, ven acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Es la incredulidad un pecado o no lo es? Tomás duró 8 días más en pecado por no estar donde Cristo estaba. Cuando nos ausentamos injustificadamente de la iglesia, estamos dejando de estar en el lugar donde Cristo está. Si tú vienes solamente los domingos por la mañana y no vienes el domingo en la tarde, tú no estás menospreciando al Cristo que también está en la tarde y que trae una bendición en particular en ese servicio y no en otro. Porque lo que Dios hace en un servicio no lo tienen que hacer en otro. En otras palabras, no deje que te cuenten, vívelo. No permitas que te lo cuenten, vive la presencia de Jesucristo. Porque lo que te puedes perder en tu ausencia no solamente revela el menosprecio hacia el Señor y hacia su pueblo, sino que también puedes perder una gran y enorme bendición. Entonces, observamos cuán frágiles somos nosotros. Que la Biblia dice que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Que tenemos que venir a la iglesia a estimularnos. Piensa, es porque somos frágiles. Dios entiende que nosotros necesitamos que los hermanos nos ayuden y nos den un empujón. Dios entiende que la exhortación del hermano es vital para mi perseverancia en la fe. Y para yo continuar haciendo las buenas obras que debo hacer. Necesitamos a los hermanos. Entonces, ¿eres tú uno de los que tienen esa mala costumbre de dejar de congregarte? ¿Eres tú puntual? ¿Eres puntual? Somos puntuales con las cosas que nos importan. ¿Eres puntual con la iglesia? Si no, ¿qué revelas? Y si todos fueran impuntuales, ¿a qué hora comenzaría el servicio? Si todos fueran igual que tú, ¿a qué horas llegarían? Y el predicador puede llegar tarde también. El pastor Sábado no ha llegado todavía, tienen que esperar un segundito. Vamos a seguir cantando. ¿Ustedes se imaginan? Pero no solamente tenemos que estar presentes en el servicio, es importante la actitud con que venimos al servicio. La actitud también. No podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud y esperar que de todas formas la gracia y la bendición del Señor vendrá y se manifestará. No. Por eso yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Hay una actitud. Dice que debemos entrar por sus puertas con gratitud, con acción de gracias y regocijo. Hay una actitud que debemos traer al servicio. Mirad cuán bueno es que los hermanos habiten en armonía juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una actitud que acompaña mi presencia. De manera que estar presente no es lo único necesario. ¿Con qué actitud venimos? Entonces cuidémonos del pecado de estar presentes como si no lo estuviéramos. Eso es posible. Estar presente como si no lo estuviéramos. A usted a veces no le da curiosidad, a mí como predicador me da. ¿Qué le está ocurriendo a las uñas de algunas personas? Bueno,
Y yo estoy aquí hablando y a mí me da curiosidad porque debe ser algo muy importante. Y todos podemos escuchar el mismo sermón, pero no todos nos beneficiamos igual. Porque, hermanos, estar en un servicio de adoración agota. La atención que uno tiene que poner, beber la palabra de Dios, es lo que nos permitirá edificar el alma e irme con algo de aquí. Si tú no te vas con algo en tu corazón para edificar tu alma, amar más a Cristo y servir mejor, algo no está bien. Tenemos que irnos con algo. Y sea tu ruego al Señor: oh Señor, yo no me quiero ir sin nada. Yo no me quiero ir sin nada. Hay una ilustración de un pastor que estuvo predicando en una iglesia y tenía una persona visitando y otro le preguntó que no estuvo ahí, ¿de qué predicó el pastor hoy? Del pecado. ¿Y qué dijo? Parece que estaba en contra. Parece que no prestó mucha atención. Pero no solamente debemos estar presentes, no solamente debemos tener cuidado de no dejar de no ausentarnos, debemos exhortarnos los unos a los otros, dice el texto. Estar presentes y exhortarnos los unos a los otros. Venir a la iglesia no se trata únicamente de adorar a Dios. También venimos a encontrarnos con nuestros hermanos. Encontrarnos con los hermanos no es lo principal, pero es un propósito importante. Todos estamos llamados a esto. Y el asunto es, nota la gente cuando peca en esta área de no ser un instrumento de exhortación. La gente se da cuenta de ciertos pecados, pero hay otros pecados que ni cuenta se da. ¿Has estado tú consciente del pecado de no haber sido un instrumento de exhortación para otro? ¿Alguna vez tú le has pedido perdón a Dios por no ser un instrumento de exhortación? Ven, hermanos, que es un pecado que no confesamos, que a veces ni nos cuenta nos damos que nos estamos cometiendo. Dios espera que nos exhortemos los unos a los otros. Bueno, Pablo escribe a los tesalonicenses, les enseña acerca de la segunda venida de Cristo, pero no lo estaba dando como una mera clase de teología. Dice en el versículo 18 del capítulo 5, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué estaban pasando estos hermanos? Persecuciones y angustias, pérdida de sus pertenencias. Créanme que en países donde hay persecución como en China, oh, cuánto aprecian estos hermanos la bendita promesa de la segunda venida del Señor. Pero nosotros pareceríamos a veces como si quisiéramos permanecer aquí para siempre. Todavía no, Señor, que quiero hacer todavía algunas cosas más. No venga, Señor, que todavía no tengo mi casa. No, hermanos, la esperanza principal es el cielo. Ojalá que venga hoy. Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto. Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ya no más lidiar con el pecado. Y dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ve donde ese hermano que tú sabes que tienes palabras de aliento. Mi hermano, pero sigue hacia adelante, que Cristo vuelve pronto. Nuestros sufrimientos terminarán. Ha sido bueno oír a Johnny Erickson Tada a veces, la hermana que está en una silla de ruedas, no sé si saben quién es. Oírla hablar, oírla cantar y oírla decir, yo espero ya que llegue aquel día para yo agarrar esta silla de ruedas y tirarla. Vive con la esperanza. Y necesitamos exhortación por el peligro del endurecimiento de nuestros corazones. Dice Hebreos capítulo 3, en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué tenemos que exhortarnos? Porque nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón se endurece. Y cuando venimos a ver, ya no tenemos la misma sensibilidad hacia la palabra de Dios, ni hacia Dios mismo.
Y no sentimos la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia. Y podemos decir, hay algo raro que está pasando en la iglesia. No es algo raro que está pasando en tu corazón. Y es que tú estás frío. Y es que tu corazón está duro. ¿Cómo? Sí, eso es un peligro. El autor dice que debemos exhortarnos por el peligro de la dureza de corazón. Con mantenernos en eso, mantenernos exhortándonos. Hermano, no desmayes, sigue hacia adelante. Sigue en oración, sigue dependiendo de Dios, sigue. Entonces, a modo de conclusión, hermanos, 2 pensamientos. Procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones. Procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones. ¿Para qué nos reunimos? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Para exhortarnos los unos a los otros. Tener más consciente esa meta. Y en segundo lugar, busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia en nuestras reuniones. Busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia en nuestras reuniones. Cierto pastor estaba preocupado por un miembro de la iglesia. Una persona que estaba ausentándose de la iglesia. Y el pastor fue a su casa. Este hombre estaba sentado frente a la chimenea en un lugar frío, donde había un fuego encendido. El pastor se sentó, no dijo nada. El hombre estaba en silencio también. Los dos sentados callados. El pastor vio el fuego. Fue y tomó un carbón encendido, lo sacó y lo puso aparte. Y volvió y se sentó. No dijo nada. Esperó hasta que el carbón se apagó. Cuando se apagó, se paró para irse. Y la persona le dijo: pastor, deténgase. Muchas gracias por su visita y especialmente por este sermón ardiente que usted me ha dado. Yo voy a estar el domingo en la iglesia. Cuando a nosotros se nos quita del fuego, nos apagamos. Oh, que Dios mantenga un fuego encendido para la gloria de Dios en este lugar. Y que nuestros corazones ardan por alguien tan digno como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos avergüenza ver que tú tienes que dar directrices tan explícitas en tu palabra para nosotros mantenernos en tus caminos. Nos avergüenza, Señor, saber que en nosotros está el potencial de mucho mal, de enfriarnos, de pecar contra ti y aún pensar todavía que estamos bien. Te damos gracias por los medios que tú has diseñado para mantenernos en la fe. Te damos gracias por la iglesia. Y te damos gracias por hermanos fieles que ministran a nuestros corazones. Ayúdanos a nosotros a ser fieles. A ser fieles a ti. Y siendo fieles a ti, a ser fieles a las almas de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en bien hacer. Y concédenos el privilegio, Señor, de poder vivir para tu gloria. Es en el nombre de nuestro Salvador que te lo pedimos. Amén.